Oye, hermano amado, leemos Romanos capítulo 8, por favor. Leemos ahí, palabra de Dios. Póngase de pie un momentito, Romanos 8, por favor, y leemos versículos del 14 en adelante. Bendito Dios. Ya lo tenemos. Muy bien, 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu, con E minúscula, de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Quiero decirles, hermanos, que aquí está hablando de la adopción que hemos recibido. Hemos recibido el espíritu de adopción, hermano. La palabra espíritu ahí no es Espíritu Santo, es espíritu, es el acto en sí, lo que Dios hizo, es la acción de Dios de hacernos hijos de Dios. Hemos recibido el espíritu de adopción, la acción de Dios de habernos hecho hijos de Dios. Por eso el Espíritu, y ese es el Espíritu Santo, clama: Abba, Padre. Claro que sí. Por favor, tome su lugar y compartimos palabra de Dios en esta oportunidad. Escúcheme bien, mi hermano amado. Quiero que entienda que a los que originalmente se les llamó hijos de Dios fue a los ángeles. A ver, ¿a quiénes? A los ángeles. Bueno, esto está más claro en Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales venía también Satanás. Bueno, es claro que ahí estamos hablando de que los hijos de Dios llegaron ahí, son los ángeles, obviamente no cualquier otro puede llegar ahí. También en el libro de Job dice en el 38:7 que cuando la creación se hizo, cuando la creación se estaba haciendo, alababan las estrellas, alababan las estrellas de Dios. Los hijos de Dios alababan, dice, cuando se estaba haciendo la creación. Es obvio que cuando la creación se hizo no existían seres humanos, así que los hijos mencionados ahí son los ángeles. Originalmente ellos son los hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ellos son los hijos reales de Dios, determinados como hijos. Pero nosotros, los cristianos, en cierto modo Dios provocó, por eso dice el espíritu de adopción, o sea, una acción de Dios, algo que Dios hizo para hacernos hijos de Dios. Porque Efesios 1:3 en adelante hasta el 6 dice que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos. O sea que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Es decir, que desde que Dios nos creó, nos predestinó para que un día pudiésemos ser adoptados. Se provocara el espíritu de adopción, la acción de Dios de adoptarnos, ¿sí? De adoptarnos a nosotros. Entonces, Dios nos predestinó desde tiempo atrás para ser elegidos. Ahora bien, entonces esto no nos deja fuera del plan de Dios, pero sí hay algo que tenemos que entender: que legítimamente no éramos hijos, recibimos la adopción de hijos. Amén. La adopción de hijos, eso significa que en cierto modo tenemos derechos, sí, pero no somos verdaderos hijos en el sentido originales, sino que fuimos adoptados. Y en ese caso quiero decirles que para la palabra adopción viene de la palabra adoptio en el tiempo romano. Vuelve al tiempo griego más cercano a nosotros, porque fue donde Pablo mencionó la adopción. Es el único que mencionó la adopción, nadie más la mencionó. Entonces el apóstol Pablo fue el que dio mucho énfasis en diferentes libros. Ya leímos Efesios, ya leímos Romanos y vamos a leer Gálatas. Pablo en todas sus cartas habla del espíritu de adopción. Entonces, en este caso, quiero que entiendan que como ya era en ese tiempo, entiendo que Pablo utilizó la palabra adoptar, utilizándolo en el idioma griego que se movía en ese tiempo. Entonces, la palabra en griego, adoptar, es la palabra adoptio, que significa una compra por elección, por decisión. Es como cuando alguien desea algo: yo quiero comprar eso. Entonces lo deseó y lo compró. Porque cuando compraban a alguien era literalmente como un esclavo, más o menos. Era como un esclavo. Era como el negocio, una venta de alguien para que se volviera esclavo. Y en cierto modo sí, porque Pablo en Romanos dice que ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos se alegran de ser esclavos de la justicia?
Amén. En cierto modo, Pablo está utilizando el mismo lenguaje al decir esclavos. Fuimos comprados. Ahora dice que eso es la palabra adoptío, es cuando se hace una transacción. Alguien paga un precio por algo que desea, pero dice que la palabra adoptío significa desear algo, comprarlo para asociarlo con uno. Es decir, ustedes compran algo para ustedes, no es comprar algo para alguien más. La palabra adoptío es comprar algo para asociarlo a mí. Es como decir, usted compra un suéter, pero lo va a usar ¿qué? Usted, ¿sí? Usted compra una hamburguesa, pero se la va a comer usted, ¿ya? ¿Eso qué hace usted para no llevar a la casa? Porque todos quieren, usted come solito en la calle. Es para comérselo usted. Entonces lo que quiero que entienda ahorita es que la palabra adoptío es desear algo, comprarlo para asociarlo a mí. Así define el diccionario esa expresión. Entonces cuando Dios nos adoptó, no sé cuánto dan gloria a Dios, pagó un precio, y el precio fue la muerte de Jesucristo. Su sangre es el precio por nosotros. Bendito Dios. ¿Entiende? Eso es hermoso, eso es hermoso. Es hermoso porque Él tuvo que pagar el precio, y pagó el precio por nosotros porque Él nos deseaba, Él nos anhelaba celosamente, dice un versículo, por cierto, y nos anhela. Entonces nos compra y ahora nos tiene asociados a Él, unidos a Él, o sea, porque fuimos adoptados. Ahora, pero quiero que entienda algo, pero no es tan fácil llegar a ser hijo de Dios. Porque digamos, porque cuando Él nos recibe, Juan describe claramente cómo es la cuestión, hermano. No porque usted ya fue adoptado hijo de Dios, usted ya es hijo de Dios. Lo siento. Usted va a llenar la medida de hijo. ¿Me está oyendo, hermanos? Tiene que llenar la medida de ¿qué? De hijo. Por ejemplo, Juan 1 dice claramente: a todos los que, bueno, a los suyos vino. A ver cómo dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ahora hijo de Dios. Es decir, aunque fuimos, ya recibimos la elección, Dios ya pagó el precio. Ya espiritualmente hablando, porque no estamos hablando tan físicamente, espiritualmente hablando, tenemos que ganarnos el derecho de hijos que Él ya pagó por precio. Y el derecho es que hay un poder, les di potestad. La palabra potestad es poder. Él nos dio un poder para alcanzar a ser hijos de Dios. Porque cuando nos dio el Espíritu Santo a nosotros, es el poder que tiene que venir a obrar un cambio en nuestra vida. También obviamente hay cosas que el Espíritu Santo, fíjense que aunque el Espíritu Santo le esté tratando con alguien, no necesariamente por eso va a cambiar la persona. Hay personas que el Espíritu Santo les habla: hija mía, no hagas esto. Digamos, es sobre el Espíritu Santo. Aparte de lo que usted tiene dentro de usted, esa porción del Espíritu Santo que hay en usted, le dice: no hagas esto, no hagas lo otro. O sea, pero aunque usted lo siente aquí, ve que le dice no, o aunque a través de una profecía le digan no, o aunque a través de la palabra le digan no, usted lo sigue haciendo. Me doy a entender, ¿verdad? Porque no porque usted tiene Espíritu Santo, hola hermano, yo solo cosas espirituales hago. De verdad, hermano, ya estoy pensando en ver cómo se puede volar sin alas. O sea, no creo que usted sea tan que el Espíritu Santo solo cosas espirituales. No, usted va a tener sus propias decisiones. No es un muñeco de trapo. No, o sea que usted tiene su libre albedrío. Toda la vida hay un libre albedrío, y el Espíritu Santo puede estar tratando con usted. Es la potestad que Dios le dio de ser hecho hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que le da el dominio propio. No hagas esto, no hagas lo otro. Hay que ganarse el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Porque repito, aunque fuimos ya adoptados como hijos suyos, dice claramente, si se lee ahí Romanos, si seguimos leyendo ahí, dice claramente: y si hijos, 17, para que vea que no porque ya soy hijo ya tengo todos los derechos. No, si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, seremos hijos y herederos si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces no porque ya te dio el espíritu de adopción, ya eres hijo de Dios, ya me gané el derecho, mi papá está obligado a darme herencia. Y hablando de eso, de herencia, ¿será que un papá está obligado a dar herencia, disculpen, aquí en la tierra?
¿Verdad que no? Ni legalmente puede demandar un hijo. Y mi papá me tiene que dar 2 casas de las que tiene porque soy su hijo. Eso no es obligatorio. La ley no puede obligar a un papá a dar. Pues quiero decirles que Dios tampoco está obligado a llevarte al cielo solo porque ya te dio el espíritu de adopción. Tienes que ganarte el derecho, y una de esas no solo es dejar de pecar, sino sufrir con Cristo. Así que si hay que trabajar en la obra, si hay que desvelar, si hay que aguantar hambre, hay que hacerlo. Si te tienes que ahumar por estar cocinando para la obra de Dios, ahúmate. Total, más negrito no puede ser ya. Amén. Entonces, si sufrimos con Él, también que reinaremos juntamente con Él. No solo por recibir el espíritu de adopción. Oh, ya somos hijos, yo ya tengo todos los derechos. Esto no es así. Solo es una adopción. Y si un adoptado, un hijo no puede pelear derecho de herencia, cuanto menos un adoptado. Pues sería mucho menos que solo fue adoptado. Aunque los derechos son iguales ante la ley, no lo es biológicamente, y ese es el punto. Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vayan conmigo. Eso significa que tenemos un proceso lograr llegar a todo eso. Quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, leamos el versículo 1, por favor. Gálatas 4, 1. Y dice así, Gálatas 4:1: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. O sea, hablo del verdadero hijo, el heredero es niño. En nada difiere del esclavo, o sea, no hay ninguna diferencia con un niño esclavo, aunque el otro es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Está hablando en solo los gentiles. Vamos a ver, permítanme. Dice el mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, o sea, que Él redimió a los que estaban bajo la ley, para que nosotros, los que no somos judíos, israelitas, recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora quiero que vea que otra vez Pablo dice también que el pueblo de Israel fue librado de la ley, porque la ley, eso que vino a hacer Dios, vino a quitar la ley para que ya no vivieran bajo la ley. Los judíos continúan con la ley, pues esa fue decisión de ellos, pero también era parte del plan divino. Pero eso no les quita a ellos la calidad de hijos. Ellos eran los meros hijos, en el cierto modo espirituales, terrenales, perdón. Los hijos espirituales son los ángeles, meros hijos. Los primeros hijos que Dios eligió aquí son los israelitas, y nosotros ya somos los adoptados acá, ¿verdad? Entonces él libró de la ley a los israelitas para que nosotros recibiéramos el espíritu de adopción, Entonces por eso dice en Efesios que de los dos pueblos Dios derribó la pared intermedia de separación, y de los dos pueblos hizo ¿qué? Un solo pueblo. Entonces ya no existen dos pueblos, ¿verdad? No existen dos pueblos. Lamentablemente van a existir, no porque Dios lo hubiera querido. El plan de Dios era que no existieran dos pueblos. Pero los israelitas continuaron haciendo la ley, repito, por un propósito de Dios, para tener misericordia a nosotros. Pero ya llegará el momento en que detiene su misericordia, se detiene el plan, la gracia, se detiene la dispensación para los gentiles. Y cuando esto se detenga, entonces continúa con Israel. ¿De acuerdo? Ahora bien, si usted y yo somos adoptados, Dios mío, y somos adoptados, luchemos por ganarnos ese derecho. ¿Cuándo dice amén, hermanos? Punto 1, limpiémonos de todo pecado, de todo error, de toda mancha. Luchemos por hacerlo. Sé que es imposible lograr a tener, por así decirlo, una perfección, una santidad completa, si podemos decirlo así. Sin embargo, tenemos que luchar, porque de ahí viene la palabra adoptaim. Fíjense, adoptío. Fíjense, hermanos, que les voy a explicar una cosa.
Dice que el que era adoptado como hijo tenía que tratar, óigame bien, en tremendo, esa es costumbre, hijo, romana, de tiempo romano. Tenía que tratar de parecerse al que lo había adoptado, dice, como hijo, como hijo. Porque aparte era el que era comprado como esclavo, pero el que era adoptado como hijo, y por cierto, no era común. Escuchen bien, pues, no era común. Le voy a explicar por qué. Porque en el tiempo antiguo, si un hombre su mujer no podía tener hijos, pues podía buscarse ¿qué? ¿Qué podía buscar? Otra mujer. O sea, no le costaba, porque no lo permitían en los judíos, no digamos entre los romanos. O sea, podía buscar otra mujer. Entonces, ¿para qué adoptar un hijo? Si podía tener ¿qué? Propios. Entonces, nadie buscaba adoptar hijos. Así que, en cierto modo, si Dios nos adoptó a nosotros, qué bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que no es necesario tener adoptados. Podía tener sus propios hijos, pero ahí viene el punto. Es exactamente lo que Dios hizo. Porque Dios podría haber seguido solo con los israelitas, pero nos adoptó como hijos, teniendo los propios. Pero la ley decía que cuando adoptaban a alguien, ese alguien tenía que tratar de parecerse al papá. Incluso tenía que adoptar los nombres de su papá. Vamos a poner que el adoptado tenía por nombre Pepe, digo, y su papá se llamaba Luis. Entonces él tenía que llamarse ¿qué? Pepe Luis, ¿ya? Tenía que adoptar el nombre y los apellidos que ya tenía y los apellidos del otro. O sea, al final resultaba como con 4 nombres y como con 4 apellidos. Tenía que adoptar todos los apellidos y los nombres y tratar de vestirse como el que lo adoptó y parecerse a él. Si aquel tenía bigote, pues dejarse crecer el bigote, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces todo tenía que adoptarlo. Pues nosotros también dice que así como trajimos la imagen del terrenal, que era nuestro primer papá Adán, Corintios dice, también tenemos que traer la imagen ahora del ser celestial. Tenemos que parecernos a Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? No sé cuántos entienden eso. Tenemos que parecernos a Cristo. Si entiende eso es tremendo. Porque significa que usted tiene que luchar. Yo tengo que luchar, y Efesios lo dice, hasta que lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto. ¿A quién tenemos que parecernos? A Cristo. Nunca se compare con los demás, hermano. Yo no sé por qué toda la vida pero mire el hermano tal, pero mire la hermana. O sea, ¿por qué ustedes hacen algo porque el otro lo hace? Pero mire la hermana tal, y yo la vi ahí, le tomaron ahí, salió en un TikTok, en la rueda, dice. Gritando salió en el TikTok. Y si ella fue, yo pues no voy a subir la rueda, solo al carro loco nada más. Pues más loco sos todavía. Porque no te tienes que parecer a los hombres. El patrón de imitación, la medida, es aquel que te adoptó. Te tienes que parecer a él. ¿Cuándo dice amén, hermanos? Igual a él. Amén. No a los hermanos, a las hermanas. Tú no tienes que imitar a nadie más, ¿de acuerdo? ¿Ya? No te tiene que parecer a ningún hombre, excepto a Cristo, que fue el que te compró y pagó el precio por ti. Amén. ¿No creen que ese es un gran amor? Él no estaba obligado a adoptarnos, tenía maneras. Si dice bueno, es que él no se escogió para cantar, dice, un montón de ángeles cantan allá y nítido cantan, hermano, no desentonado. Amén. Sí, hermano. Yo no sé por qué creemos que somos necesarios para Dios. Y a veces hasta nos arrogamos ese derecho de como que hacemos lo que nos pega la gana, porque creemos que Dios me necesita a mí. ¿Saben qué dice la primera de Juan 3:1? Mirad cuál amor. Oh, qué precioso texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos admiran el gran amor de Dios? Mirad cuán amor, qué grande nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero ese derecho hay que ganarlo. ¿Han leído lo que dice el Sermón del Monte?
¿Han leído lo que dice el Sermón del Monte en Mateo 5:9? Ay, si lo lee, esto está precioso, hermano. Mateo capítulo 5, verso 9, y lo repite 6:35 de Lucas. Bienaventurados los pacificadores, y en la otra dice, bienaventurados los misericordiosos, porque serán llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. A ver, ¿quiénes serán llamados hijos de Dios? Los que pacificadores y los misericordiosos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de aquí son misericordiosos? ¿Ah? ¿Saben qué es misericordia? ¿No han entendido qué es misericordia? Es ayudar al necesitado. ¿Cuándo dice amén, hermanos? Es ayudar al pobre, al que está enfermo. Es tener compasión de la persona cuando están en una aflicción. Ay, pobrecita esa persona. Hasta tener misericordia de delincuentes cuando los están paliando. Ay, no, pobrecito el hombre, es ladrón, pero ay, no. O ustedes que dicen, qué bueno, que le den. Ojalá le saquen la cabeza de una vez con este otro golpe. El misericordioso no piensa así, hermano. Bienaventurados los pacificadores. ¿Ustedes son pacificadores, hermano? Es decir, cuando hay un problema, tranquilo, hermano, tranquilo, mi amor, tranquila, mi hija, no quiero pelear con usted. No, mamita, no le quería decir eso. No, mi amor, no quería decir eso. No, preciosa, no. ¿Ok, usted? ¿Qué te pasa vos, bruja loca? No sé, ¿me entiende lo que digo, verdad? ¿Usted es pacificador, hermano? Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. O sea, los que buscan la paz. Y pacificador se le llama no solo que busque estar en paz, sino que si hay un problema trata de arreglarlo. No que un montón miran a dos peleando, que miren cómo sale, no es mi problema. Como dice el dicho, cada coche en su chiquero. ¿Te sentís coche? Cuidado, hermano, hombre. Tranquilo, hombre. Los pacificadores intervienen, ¿verdad? Intervienen. Aunque a veces le va mal a uno. Yo estaba en un lugar, en una campaña, en un lugar llamado Soloma. No es Sodoma lo que destruyó Dios, seguro. Soloma, Huehuetenango. Y había un hombre, pero estábamos, me imagino, en la casa pastoral estábamos, pues. ¿Entiende? El culto estaba a la par, iniciando. Yo estaba cenando, acababa de llegar. Y un hombre empezó a maltratar a una mujer. Y uno no puede ver eso nada más. A ver qué pasó. De plano, si le pegan, tal vez su merecido. Tal vez no le sirvió picante al hombre. No. Yo miré y la empujó y le pegó en la cara el hombre y todo. Entonces yo estaba comiendo y vi que nadie hacía nada. Ya después entendí por qué no hacían nada. Porque yo me paré y le dije, amigo, disculpe. ¿Qué pasó? No se arregla así el problema. ¿Y a vos qué te importa? Dijo. No eran cristianos, obviamente, pero estaban ahí. No, mire, una cosa, mire, yo creo que hay formas de solucionar los problemas, pero no es la manera. ¿Qué te importa a vos? Y saca el arma y me apunta, hermano. No. Y yo no, tampoco aquello de no, tampoco. Cuando eso pasó, yo tenía unos 3 años de haber salido del servicio militar. Yo vi cañones, no pistolitas, cañones, metralladora MAG, amén, que tira 250 balas por minuto, ¿no? Tranquilo, amigo, aquí hay algo que no es bueno. Si ustedes vinieron aquí, vinieron a buscar a Dios, la bendición de Dios, y no creo que lo estén logrando así. En realidad están perdiendo la bendición que ya en su mente estaba, por eso están aquí. Y que cae mal, que no sé qué, pero no se arreglan así las cosas. Yo así le estaba hablando y el hombre guardó su pistola y dijo, si manda con cuento, yo saco la mía, calibre 66. 66 libros tiene, ¿verdad? Amén. Pero a veces uno como pacificador pueden haber problemas. Esa anécdota es real, jamás se me olvidó, hermano, porque qué tremendo es. Pero tenemos que ser pacificadores, ¿sí o no, hermanos? De verdad, hermanos. Si hay una turba que viene a parar frente a tu casa, señores, no hagan eso, por favor. No es correcto, no. Usted tiene que decir algo, aunque sea, no quedarse. Si le dicen, la quemamos también. De todas maneras, estoy en mi casa hasta aquí arriba.
Entonces, pero hay que ser pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Dios reclama en Malaquías: si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy padre de ustedes, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el temor que deben sentir ustedes si yo los adopté como hijos? Ustedes tienen que parecerse a mí y tener temor, tenerme temor a mí. No que un montón, que le tener miedo a ese si no es mi papá. Es que me dijeron mi padre. Diga, hombre, si así dice mucho, ¿y por qué le voy a tener miedo a este? ¿Quién es este si no es mi padre? Es lo primero que diría un adoptado. ¿Me está oyendo? Así es. Hermano amado, ¿dónde está mi temor? Si yo soy padre, ¿dónde está el temor que ustedes sienten por mí? Dios es creador de todos, pero no es padre de todos, mis apreciables. ¿Es creador de todos? Sí, pero no es padre de todos. ¿Ama a todos? Sí. ¿Salva a todos? No. Solo aquel que cree. ¿Cuánto dice amén, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que su Hijo se entregara por todos nosotros, para que todos los que crean en Él sean salvos. ¿Cuánto dice amén? Sí, mi hermano amado. Entonces, si usted se vuelve verdadero hijo de Dios y lucha por llenar los requisitos, parecerse a Dios, que Él era pacífico. Si a Él lo maldecían, ¿qué hacía Él? Bendecía, lo dice la carta de Pedro. Cuando a Él lo maldecían, bendecía. Si somos hijos de Dios y nos maldicen, entonces bendiga, hermano. No que usted le dicen una, usted ya dijo 4. Malas, no buenas. ¿Verdad que sí? Amén, hermano. ¿Me están oyendo o no? Pero usted tiene que cambiar, hermano. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Y por eso usted va a tener, cuando tenemos ese carácter y entendemos que tenemos que parecernos a Dios, entonces eso también nos va a dar la facultad, como dice el libro de Lucas 20:36, vamos a resucitar. A ver, ¿vamos a qué? Los hijos de Dios son los que van a resucitar. Ahora bien, ¿es fácil aceptar eso? No. O ser eso, no. Ser hijo de Dios, no. ¿Han leído Hebreos, verdad que sí? ¿Qué tal si leemos Hebreos para terminar ya? Vamos a terminar ya el mensaje, pero por favor acompáñeme a Hebreos en el capítulo 12, verso 7, por favor, o verso 5 leamos. Habéis ya olvidado la exhortación, escuche cómo dice, que como a hijos, porque en cierto modo como que no fuéramos los verdaderos hijos. Por eso se utilizan esos términos, porque fuimos adoptados. Dice, desde el verso 5 vamos a leer hasta adelante. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota. ¿A quién dice? No dice a su hijo, al que recibe por hijo. Y si lo recibió, entonces ¿qué es? Es adoptado, porque solo lo está recibiendo, no es su hijo, pero lo recibió por hijo. Ahora, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que si un día hay que corregir algún pecado aquí, acéptelo, hermano. Cuando dice amén, hermano, acepte corrección. No que un montón no aceptan corrección y oiga, y es que esto aquí te lo está dejando claro. Si tú eres hijo de Dios, tienes que aceptar la corrección, porque Dios quiere perfeccionarte y que alcances la imagen y el carácter de Él como Padre. Eso es lo que Dios quiere, que llenemos la medida de Él. Cuando Juan habla sobre la conversión de los cristianos, dice: es necesario que Él crezca dentro de uno y yo, dice Juan, mengüe. O sea, que lo que yo soy desaparezca y que Él ¿qué? Crezca en mí. El apóstol Pablo dice algo similar: cómo me angustio, cómo me agobio, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, que Cristo tiene que ser formado en nosotros mismos. O sea, que tenemos que parecernos a Él, no en cara, hermano. Porque ¿quién va a ser guapo igual que Cristo? Nadie, hermano. Y ni sabemos cómo es tampoco, ¿verdad?
O tal vez sea casi parecido a nosotros, tal vez tiene bigote, tal vez tiene, ¿cómo se llama lo de arriba? Cejas. Yo no sé. Pero nosotros, ¿para qué usamos todo este cuerpo? Para tonterías. ¿Para qué usamos las cejas? Para cusquear con los patojos. Santo Dios, todo lo que Dios nos ha dado, no sé para qué lo usamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que parecernos a Él en su carácter, en su esencia, ¿de acuerdo? En su esencia. Entonces vamos a ser hijos de Dios. No sé cuánto dan gloria a Dios, hermanos, ¿de acuerdo? Pero hay que aceptar la disciplina. Amén. Tenemos que aceptar la disciplina. Si se nos corrige, pues amén, amén, hermano, entiendo. Yo sé que cometí un error. Yo sé, tal vez no mucho sabía que era pecado quebrar los dientes a mi esposa, pero ella ya sé. Así que recibe la sanción. Entonces nos convertimos, entre más perfeccionamos nuestra vida, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Y sabe qué es lo que me agrada? Y con esto cierro. Hebreos 2:11 dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos. No. Esto está bueno. Por favor, cuando lo encuentre lo va a decir fuerte, porque esto está bueno. Jesús no se avergüenza de llamarnos. Más recio todo, de llamarnos. Oh, no sé cuántos dan gloria a Dios, hermanos. Somos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Ya vio? Qué lujo, qué privilegio, qué excelencia. Pero eso es cuando nos parecemos a Él. ¿Cómo le va a Jesús llamar hermano a un loco ahí que solo pecando, tomando guaro, malas palabras, pegando a su prójimo? ¿Está oyendo? Haciéndole caras a todo el mundo. Esa hermana me cae mal. Cuando yo la veo le hago caras. Ay Dios, yo así no me dejo, le hago caras a todo el mundo. Si alguien se me queda viendo, ¿qué pasó? ¿Qué se le perdió? No, hermana, deje de estar peleando con todo el mundo. Bien, no dicen amén, ve. No, hermano, que yo no peleo con todo el mundo, solo con mi suegra. Ay Dios santo, es lo mismo. Es lo mismo, hombre. Hay que luchar por dejar todo lo malo, ser como Jesús. A Él lo maldecían, Él bendecía. Qué lujo de carácter. Por eso Cristo, el carácter de Cristo. Ay Dios, hermano. Pero es el patrón de imitación. Y ojalá todos nosotros lo alcancemos. Mis apreciables hermanos, es el momento de orar. No sé cuántos dan gloria a Dios, hermanos. Es el momento de orar. Y les dije que hay que dejar de pecar, sí. 2 Corintios 6:18 lo dice. Límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. Límpiense. Pueden leerlo ahí en la pantalla, si está ahí en la pantalla. Dejen de hacer todo lo malo, dejen toda contaminación, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. ¿Cuándo dice amén, hermanos? ¿Ven? ¿Quieren ser hijos de Dios? No solo es la adopción. El adoptado tenía que luchar por tener la imagen del que lo había adoptado. Era lo que la ley romana decía. Entonces tenía que tratar de vestirse igual y tener un nombre igual y el apellido tal, ¿ya? Para parecerse al que lo había adoptado y a trabajar en lo mismo del que lo había adoptado. Tremendo, hermano. Esto es lujo para nuestro ejemplo de que hemos sido adoptados. ¿Cuándo dice amén, hermanos? Muy bien. Todo el que está alegre de ser adoptado hijo de Dios, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, por favor. Alabado sea Jesús. Así que póngase de pie, mi hermano amado, vamos a orar. Así que no cualquiera es hijo de Dios. Muchas veces dicen, ay, cállese usted, allá en la esquina mataron a un bolo. Cállese usted, si le pasó un carro encima. Ah, pobre cristiano. Cristiano, dice, y era bolo, dice. ¿Han visto que la gente a todo le llama cristiano? Dice que mataron a un cristiano allá abajo. La gente antigua habla mucho así, un cristiano. ¿Cómo sabían que era cristiano? Esa es una palabra, un término. No todos son cristianos. Incluso para llamarte cristiano, por eso tienes el nombre cristiano, porque estás adoptando el apellido de tu padre. ¿Cuándo dice amén, hermanos? Por eso te llamas cristiano, que es seguidor de Cristo. Eres cristiano. Amén. Por eso te llamas cristiano. Hermano amado, solo fuimos adoptados. Y aunque alguien sea verdadero hijo por descendencia y por sangre, no sirve de nada. ¿Sabe por qué? Dios puso a dos hombres orando en el altar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué?
Publicano. Quiero que entiendan que publicano quiere decir que era gentil igual que nosotros. Y el fariseo eran los grandes maestros de la ley. Tal vez traían raíces levitas, raíces del sacerdocio antiguo. Eran judíos, hebreos tal vez, originales. Pero cuando clamaron: Padre, te doy gracias, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, no como este publicano. Tremendo. Pero aquel publicano no levantaba la cara, hermano, porque se avergonzaba, porque sentía que no valía nada. Y él dijo: sé propicio a mí, que soy pecador. La palabra sé propicio es: si tú quieres hacer algo, hazlo, y si no quieres, no lo hagas. Total, tú eres el dueño de tu voluntad. Pero si quieres hacerlo, hazlo cuando tú quieras. ¿Cuánto dice amén, hermanos? Eso significa ser propicio. Y a él le escuchó Dios, aunque no era de legítimo judío israelita. Amén, hermanos. Tú no eres judío, ni yo soy judío israelita, ¿sí? Pero si adoptamos esa actitud de ser humildes, de ser gente espiritual, de ser gente santa, tratar de apartarnos, Dios te va a decir: hermano. Jesús va a decir: tú eres mi hermano. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Oremos que Dios haga un milagro en nuestra vida, hermanos amados, un cambio en nuestro carácter y actitud. Bendito Padre Celestial, bendito Padre Celestial, gracias infinitas te doy por tu misericordia.